Buenos días, mi nombre es Estuar y junto a mis compañeros David y Esteban vamos a presentar el laboratorio número 2 de control, que es de sintonía algebraica. Entonces, en el contenido de esta presentación vamos a encontrar la sintonía algebraica por medio de diferentes controladores proporcionales e integrales para la planta del motor y planta térmica, mientras que la sintonía algebraica del control del ángulo de la planta del motor se hace por medio de controladores P y D. Además, en cada uno de estos métodos de sintonía algebraica vamos a encontrar diferentes experimentos. También pues tener claro que se va a hablar de las referencias que tuvimos en cuenta al momento de realizar este laboratorio y los agradecimientos a los profesores asociados que permitieron realizar esta práctica. Entonces, en la sintonía algebraica de la planta del motor, utilizando un controlador PI proporcional e integral, vamos a tener 4 diferentes controladores de velocidad. Entonces, cada uno de estos va a tener como sus diferentes especificaciones de tiempo de establecimiento, tiempo de subida y sobrepico. Entonces, para este caso, la planta presenta características de alfa y tau específicas después de haber utilizado una función de señales PDBS a una velocidad de referencia de 360 grados por segundo, que es la gráfica que apreciamos al lado derecho. De esa gráfica se obtiene básicamente nuestros valores específicos de la planta, que estos son de cierta manera como más fiables que otros métodos de caracterización, debido a que representa una función aleatoria, como lo dice su mismo nombre, y de esta manera como que la planta esté sometida a diferentes casos para así obtener una caracterización más fiable. Entonces, pasando a la parte de los controladores, vamos a tener este primer controlador de velocidad con diferentes especificaciones, como vimos en la tabla anterior. Entonces, vemos que si tan solo tomamos en cuenta las especificaciones y las colocamos en las ecuaciones para hallar tanto nuestro zeta como nuestra frecuencia natural, vamos a tener que no cumple con las especificaciones que nos están demandando. Entonces, para esto es de que se realizan procesos de iteración. Procesos de iteración que se tienen en cuenta conceptos claves como lo son el hecho del zeta y el omega n, que es nuestra frecuencia natural, siendo el omega n el que nos va a reducir el tiempo de establecimiento y el zeta quien nos va a disminuir nuestro sobrepico. Entonces, como ven en este caso, se realizan pequeñas modificaciones en estos para cumplir con nuestra referencia de 360 y también cumpliendo además con nuestras especificaciones extra, que son el sobrepico, el tiempo de subida y el tiempo de establecimiento. Lo mismo ocurre con el controlador de velocidad 2, que ya nos tiene un sobrepico menor. Entonces, para esto vamos a aumentar mucho más el zeta como se ve más adelante. Pero lo importante es tener claro estos conceptos que durante la iteración vamos a estar manejando más que nada la frecuencia natural y los hitos. Y que esto va a ir afectando a se van a ir modificando para cumplir con nuestras especificaciones. Entonces, en este caso, como ya no vamos a tener prácticamente sobrepico, nuestro zeta va a ser muy alto. Y el tiempo de establecimiento también se va a modificar en base a nuestro omega n, que se ve más apreciable acá. ¿Por qué? Porque como ven, el tiempo de establecimiento está muy a la derecha, con lo cual la planta se debe establecer muy rápido. Entonces, para esto, nuestro omega n va a ser muy alto. Y como vemos, pues siempre hay bastante diferencia de nuestro primer concepto siguiendo todas las ecuaciones hasta el momento de las iteraciones. Siempre cambian bastante para ser más fiables con las especificaciones que se están demandando. Entonces, en el resumen, aquí vamos a ver cómo vamos a tener nuestros citas y nuestras frecuencias naturales que obtuvimos en cada uno de nuestros experimentos con los diferentes controladores. Y al final, pues demostrar también que los tiempos de establecimiento, tiempos de subida y sobrepico, tal vez no sean iguales a lo que se está demandando, entonces en este caso son reales, pero sin embargo son bastante similares, que es lo que buscábamos en esta práctica. Entonces, ¿qué es lo que les estaba mencionando? Como pueden ver en el controlador PI de velocidad número 3, vamos a tener un zeta muy grande, muy cercano a 1. Esto es debido a que teníamos un muy bajo sobrepico. Mientras tanto, en el controlador número 4, tenemos una frecuencia natural muy alta. ¿Para qué? Para que así la planta fuese capaz de reaccionar mucho más rápido. Y esto
también nos ayuda a impedir que nuestro proceso sea afectado por perturbaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez la planta detecte que hay una perturbación, intente volver rápidamente a la referencia que le está llegando, o sea, disminuye muy abruptamente el error, entonces demanda más energía o ese tipo de cosas. Ahora vamos a comparar el perfil de velocidad siguiendo una referencia para nuestro controlador número uno. Entonces aquí se utiliza la frecuencia natural máxima y en el lado derecho vamos a tener esa frecuencia natural máxima multiplicada por 0.4. Frecuencia natural máxima que se consigue siendo 0.25 sobre nuestro tiempo muerto, entonces, que es como el tiempo de muestreo para la planta. Entonces, básicamente aquí podemos observar cómo al tener la frecuencia máxima sin multiplicarlo por nada, está más cercano a seguir la referencia. Y aquí podemos ver una comparativa mucho mejor, siendo la línea roja la referencia, la azul cuando solo lo hacemos con la frecuencia máxima y la verde cuando es la frecuencia máxima por 0.4. Ahora pasamos con la planta térmica con mi compañero Esteban. A continuación, mostraré el proceso de diseño y validación del controlador PI para la planta térmica. En un principio se partió de la identificación de los parámetros alfa y tau a partir de las secuencias binarias pseudo-aleatorias con sus siglas PRBS, obteniendo un alfa de 1.18 y una constante de tiempo de aproximadamente 37 segundos. A partir de ello se buscaron unos objetivos de desempeño con 4 controladores. De los 4 controladores se observa que se requiere un tiempo de establecimiento hasta 40 segundos o tan rápido como 3 segundos, un tiempo de subida entre 20 segundos y 1.5 segundos y un sobrepaso entre el 0% y 10%. Esos van a ser los criterios con los cuales vamos a evaluar la rapidez, estabilidad y el sobrepaso. A partir de eso, entonces, se busca diseñar un controlador térmico, que sería en el primer caso el controlador de temperatura 1, con un sintonizado que cumpla un tiempo de establecimiento menor a 40 segundos y un sobrepaso máximo de 10 segundos. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, se realizó a partir de una función en Python en la cual le introducíamos los parámetros de tau, alfa, el tiempo de muestreo, el tiempo de establecimiento, el tiempo de subida, el sobrepaso, un tiempo inicial, un tiempo final y una referencia inicial y final. Con ello calculamos el coeficiente de amortiguamiento. Posteriormente calculamos la frecuencia natural omega n inicial. Calculamos la constante proporcional y la constante integral de la misma manera como se realizó para el controlador del motor y simulamos la respuesta al escalón, la cual se observa en la imagen. Con esto podemos validar el omega n máximo a partir de la relación 0.25 sobre el tiempo de muestreo y con ello para el primer controlador obtuvimos que es un controlador aceptable pero con un sobrepaso moderado y una respuesta algo lenta. Mientras que para el controlador 2 obtuvimos un tiempo de establecimiento de aproximadamente 38 segundos, un tiempo de subida de 12 segundos y un sobrepaso del 5%. Esta respuesta es mucho más rápida que el controlador de temperatura 1, con menor sobrepaso y una mejora del desempeño sin tener que sacrificar la estabilidad. Sin embargo, para el control de temperatura 3, tenemos que, al ser muy rápida la subida, se introducen muchas oscilaciones, como se ve en las gráficas sin la iteración. Entonces, claramente se ve que el sobrepaso también es relativamente alto y por lo tanto se puede considerar un controlador agresivo debido a que su respuesta es rápida. Y finalmente, para el controlador de temperatura 4, obtenemos que este tiene una respuesta muy estable, sin oscilaciones, aunque un poco más lenta, un poco más lenta en el tiempo de subida, pero digamos que su sobrepaso es menor. A partir de eso se resumen los valores en la tabla y con ello se puede concluir que el controlador 1 y el controlador 2 lograron un buen seguimiento con tiempos de establecimiento entre 40 segundos y 38 segundos respectivamente, y sobrepasos dentro de lo esperado, que es 6.5% y 5%. Para el controlador de temperatura 3 se mostraron oscilaciones significativas debido a la agresividad de la sintonía nótese que para el controlador de temperatura 4 el zeta es muy cercano a 1, por lo que se obtiene una respuesta similar a la obtenida en el controlador del motor, debido a que el zeta al ser muy grande
cercano a 1, entonces el sobrepaso es muy pequeño, es casi que el 0%. Y lo cual pues alcanza un mejor compromiso de estabilidad y elimina el sobrepaso. Entonces, una vez concluido esto, mi compañero procede a hablar sobre el control de ángulo del motor. Bueno, ahora vamos a hallar un controlador PID para el ángulo del motor. Nuevamente usamos el modelo PRBS con una velocidad de 100 grados por segundo para los distintos controladores que se muestran en la tabla. Este gráfico nos da los valores de alfa y tau respectivamente. Ahora, a la izquierda tenemos el primer resultado y a la derecha las iteraciones. Calculamos esto exactamente igual que los puntos anteriores, solo que esta vez tomamos en cuenta la ganancia derivativa. Se calcula y se toma en cuenta para el diseño. Del controlador 1 nos dan unos tiempos muy bajos de establecimiento y de subida, cosa que no logramos cumplir, igual que en el controlador 3 de la planta térmica. Pero sí logramos cumplir con el sobrepico máximo. Esto máximo teniendo en cuenta la ganancia de la planta. Para el ángulo 2, que es muy similar, logramos los tiempos establecidos con un sobrepico máximo del 9% y un tiempo de establecimiento dentro de lo solicitado. Para el ángulo 3, nuevamente, se logra el controlador con un sobrepico máximo de 5%. Y para el controlador 4, este se solicita con un sobrepico del 0%, cosa que se logra dentro de los tiempos establecidos pues, a la primera respuesta. Esto finalmente nos da como resultado la siguiente tabla, de la cual podemos observar que el ángulo, que todo se cumple, menos el controlador del ángulo 1. De esta tabla también podemos inferir y probado empíricamente que el controlador 3 es el más robusto frente a perturbaciones. Siguiendo, vamos con el experimento con un Z negativo. ¿Qué pasa cuando hay un Z negativo? En este caso podemos ver del controlador del ángulo 2 cómo se comporta en la primera respuesta, y ya con las iteraciones hechas podemos ver que hay una inestabilidad muy grande debido a que al tener un Z negativo, este alimenta el error y la ganancia integral no alcanza a corregirlo. Ahora, para perfiles de ángulo, usamos nuevamente el controlador 2 con el WN máximo y el WN máximo por 0.4 digo. Se puede ver que son muy similares, sin embargo, al compararlas, notamos que sin embargo, las dos son similares. La frecuencia natural por 0.4, la línea verde, oscila mucho o es muy inestable y aunque puede estar mucho más cercana a la referencia, la línea azul, que es la frecuencia natural máxima, nos ofrece una mayor estabilidad del sistema con un leve desfase. Estas son las referencias que usamos para nuestro laboratorio. Y finalmente queremos darle los agradecimientos a los profesores Omar Ferney Álvarez por su asesoría en cuanto a las dificultades y en los resultados obtenidos del controlador, y el profesor Leonardo Bermeo por el diseño de las plantas y su constante asesoría. A ellos las gracias porque este aprendizaje sigue siendo progresivo y con aspiraciones a futuro de obtener un mejor conocimiento cada día. Muchas gracias.